estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amén, hermano, gracias. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como fortalezas como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Fíjese nada más aquí lo que dice: y hablarás estas cosas a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Dice, fíjese nada más aquí, tan tremenda palabra que es aquí. Cuando yo oía esto, el Espíritu de Dios tocaba mi vida. ¿Por qué? Porque imagínense lo que yo he aprendido, yo le enseño a mis hijos. Y el amor a Dios que el Señor me ha dado, y lo que yo tengo por dentro, yo le digo: Señor, lo primero eres tú, Señor. Yo le digo a mis hijos: hijo, aprende a amar a Dios. Que el día de mañana que tú crezcas, el día de mañana que tú seas un hombre, que tengas una familia, que ese hombrecito que va creciendo, que esa mujercita que vaya creciendo, sean siervos del Señor. Imagínense, pero comienza con ¿qué? Dice: átalas a tu corazón. Lo primero es atar la palabra de Dios a nuestro corazón. Dice: y por señal ponlas en las puertas de tu casa, y tenlas por delante de tus ojos. Imagínense, es preciso que en la casa de un cristiano lo primero que entre, Éxodo 20, y amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y que en la puerta de la casa diga otro: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo. Y que en el cuarto de los niños diga: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sabe qué cosa pasa aquí? Que los niños empiezan a tener palabra de Dios en su casa. No es preciso que tengan que venir hasta aquí, porque fíjese una cosa: la casa, la familia, tiene que ser como un tipo de una iglesia donde ustedes puedan tener comunión con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque es como realmente la iglesia empieza a ser bendecida. ¿A través de qué? A través de las familias que se aman, a través del modo de que usted puede amar a su hijo, amar a su hija, y enseñarles lo que Dios ha hecho en su vida, enseñárselos a ellos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, imagínense, dice la palabra del Señor en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en él medita de día y de noche. ¿Sabe por qué? Eso se refiere a los muchachos, a las muchachas que han crecido en lugares cristianos, que en lugar de oír malas palabras, que en lugar de oír gritos, regaños y solamente críticas, están oyendo palabra de Dios y con amor de sus padres hacia sus hijos. Y eso empiezan a reflejarlo ellos en su modo de ser, en su modo de comportarse. ¿Por qué? Porque cuando ellos solo lo que saben oír son palabras buenas, es palabra de vida que les está entrando a las criaturas chiquitas, y entonces empiezan a crecer con eso en su corazón y empiezan a ser cristianos, mujeres, hombres y mujeres bendecidos, con un potencial en un ministerio grandísimo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos han crecido en ese ambiente cristiano. Gloria al Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor. La familia es la base de la iglesia, en donde se practica lo que el Señor ha hecho en nosotros. Quisiera que le diéramos una lectura a Romanos 12, 10 al 18. Si alguien lo tiene, le dé lecturas, que aquí sí necesito muchas citas, pero es preciso ir leyendo las citas, porque ahí es donde está la palabra. No es una cosa que se me ocurrió, no es una cosa que solo se me encontró, es palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, decidiendo unos a otros, en los que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Amén, hermano. Fíjense, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndonos a los unos a los otros, en lo que quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que os maldigan, gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes en vuestros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, siendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjese nada más aquí las instrucciones que da el Señor para su pueblo. Que usted le puede enseñar a su hijo la humildad, que no tiene que ser perezoso, que tiene que ser hospitalario, que tiene que, toda esta lista de cosas, que eso es lo que los niños deben aprender. Dice, llorar con los que lloran, alegrarse con los que están alegres. ¿Por qué? Hay veces, hermanos, yo me he dado cuenta, o por lo mismo, yo ando por muchos lugares, y en veces donde llegamos, o con las personas que tratamos, los niños son indiferentes a todo lo que se refiere a la gente mayor. Un niño puede ver que estás haciendo algo y ni por aquí se le ocurre, no necesitas ayuda, nada. ¿Sabe qué pasa con esas costumbres malas? Que se les arraigan. Después al trabajo del tiempo, al paso del tiempo, esos niños crecen aislados, nada les interesa, nada les parece correcto, solamente es un mundo de ellos y lo que ellos piensan y lo que ellos digan. Y eso se ve mucho aquí en Estados Unidos, porque aquí, a menos de que alguien no diga hola, la gente puede pasar por lo de ti y ni siquiera te saluda. Pero eso es algo que entre los hijos de Dios no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos que reflejar? Amor. Tenemos que reflejar la paciencia, tenemos que reflejar la hospitalidad. Hay veces que llega a la casa a alguien, pero si no lo conocemos, no le podemos decir, ven, pásate y tómate un vaso de agua, siéntate, ¿no tienes hambre? Entonces, fíjese, hay veces dice, Señor, el mismo Señor va a decir, dice, tuve hambre y no me diste de comer, dice, te toqué la puerta y jamás me la abriste. ¿Por qué? Porque no somos hospitalarios, porque no somos, que no nos duele el dolor ajeno. Entonces, fíjese nada más lo que tienen que aprender los hijos. El Señor es preciso en las cosas que dice. ¿Para qué? Para poder bendecir a su pueblo a través de estas cosas, lo que tenemos que aprender. Ahora fíjese aquí, algo muy importante que dice esta palabra, constantes en la oración. Es preciso que el pueblo santo de Dios aprenda a orar. ¿Por qué? Porque es el modo de que usted habla con el Señor. Él aquí dice constantes en la oración. Cuando usted ora y le dice a sus hijos, hijo, vente, vamos a orar. Usted ese preciso momento, aunque su hijo no quiera o algo, usted lo está enseñando, ¿sabe a qué? A orar, a ponerse en comunión con Dios. ¿Sabe una cosa? Yo sí puedo testificar eso y le doy gracias a Dios por eso, porque fíjese una cosa, nosotros nos criamos en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá eran cristianos, y nosotros a través del tiempo nos descarriamos y fuimos malos hijos y malos cristianos, hasta que el Señor tuvo de misericordia de nosotros, nos alcanzó, y por ahora, por la gracia del Señor, somos salvos. Pero que algo que aprendí en mi casa fue algo que se me quedó por toda mi vida, que cuando mi papá y mi mamá tenían un problema, yo veía a veces sus aflicciones porque yo era el mayor, pero ¿sabe qué hacían ellos? Se dedicaban a orar y le pedían a Dios. Entonces, y mi papá, hasta él tiene un don de fe. Yo creo que eso es un don de fe, porque él da por hechas las cosas, las declara y es hecho. Santo Dios, Dios obra a través de la fe. Esa fe que él tiene, mi hijo Alejandro la heredó, porque él es un hombre de fe también. Yo la otra vez vi a mi hijo que lo llevamos al dentista. Entonces vamos al dentista y él va en el asiento de atrás y yo voy manejando y va a su madre a un lado. Y cuando yo vi que él estaba agachado y estaba orando. Y él estaba llorando en sus lágrimas. Le digo, hijo, ¿qué pasó? Le voy pidiendo al Señor que me cuide
y que me sane esto que yo. También cuando él tuvo su pie plano, él me dijo a mí, dice, oye, ¿sabes una cosa? Dice, yo quiero que me lleves a orar a la montaña para que el Señor sane mi pie. El hermano pastor oró por él y fue sano de su pie. Eso es algo que aprendieron a través de ¿qué? Del ejemplo de los padres, y a lo mejor no de mí, pero yo sí creo que todas esas cosas buenas se le vienen pasando a los hijos de generación en generación, porque lo miran a usted. Pero imagínense que aprendiéramos otras cosas diferentes. Por eso dice el Señor, dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas ahora. Porque sabe una cosa, una persona que vive sin Dios y sin esperanza y muertos espiritualmente, ¿qué cree que le enseña a su hijo? Si el hombre es borracho, ese niño va a aprender a tomar. O nomás imagínese cómo cree que le puede decir, hijo, no tomes, si él está tomando. O sea, hazte como tu padre. ¿Qué es eso? Ese hombre no puede guiar a ese hijo. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Es preciso, es menester que la Iglesia Santa de Dios empiece a vivir una vida con el ejemplo. Empecemos a vivir congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. No podemos decir una cosa y al rato actuar de otra manera, que imagínese, va a decir, padre, pero mira tú lo que tú haces, ¿por qué me dices que yo no haga eso si mira tú lo que haces? Entonces ahí es donde entra todo esto, ¿verdad? Todo lo que el Señor viene hablando a su pueblo y a sus hijos. Vamos a seguir, hermanos.